La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Esperando en Él, pero no, ¿sí? O sea, confiando en Él. No importa, Él. Ya ven, nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden cosas y nosotros no tenemos para darles las cosas. No las tenemos, pero es Dios el que hace la obra. ¿Por qué? Porque Él está obrando, como lo dice la canción, ¿sí? Él es milagroso. Él cumple las promesas. Él tiene con nosotros una promesa que está escrita en el libro. En este libro que es nuestro manual. Esa promesa que Él tiene aquí en este libro, Él la cumple. Porque Él vino a eso. Él mandó al Espíritu de Dios para que cumpliese la palabra. Para que todo lo que había dicho Jesús, que había hablado del Padre, así como Jesús fue testigo del Papá, de todo lo que hizo Dios, ¿sí? Nosotros también somos testigos. ¿De quién? De Jesús. Y tenemos que dar testimonio de Él. ¿Cómo? Haciendo lo que Él y obrando como Él. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de su palabra. Caminando en Cristo y también caminando en el Espíritu de Dios. Porque son dos cosas que verdaderamente, ¿sí?, nos llenan. La una va con la otra. No podemos separar una cosa de otra. Están intercaladas, están metidas dentro de Él. ¿Por qué? Porque es la misma esencia del Padre. Es la misma esencia del Padre. El Padre, para poder hacer las cosas, tuvo que pronunciar palabras. Tuvo que hacer. Ahí estaba Cristo Jesús. Y ese dinamismo, esa fuerza, ese poder con que pronunció y se hizo. ¿Sí? Porque el universo, que no había nada, que estaba nada, que era nada, de ahí se formó. ¿De dónde? De eso, de la palabra. Y por eso vino el Espíritu de Dios. Por eso tiene que estar el Espíritu en cada uno de nosotros para poder verdaderamente vivificar la palabra. Para hacerla realidad en nuestra vida y en los demás, aquellos que nos oyen. Yo ayer con esa forma, yo le daba gracias al Señor. Yo lo alabé al Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vi que Él estaba manifestándose en mi nieto para que ese nieto, ¿sí?, empezara a ver un Dios todopoderoso, bonito, hermoso. ¿Sí? Ya no había preguntas, él estaba convencido que si él le pedía a Dios, Dios le iba a obrar sobre él, iba a estar obrando sobre él. Y lo iba a hacer, y él lo va a hacer. Más seguro es que él va a estar en cualquier necesidad y él va a pedirle al Señor de una vez directamente. Entonces, eso es lo bonito, que él le pide directamente. ¿Por qué? Porque ya aprendió a conocer de Dios. Aprendió. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Nosotros tenemos un poder, nosotros somos casa de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, como casa de Dios donde mora su Espíritu, ¿sí?, tenemos que pedirle al Señor, a Dios, al Espíritu mismo, que nos llene, que seamos llenos completamente, somos llenos completamente del Espíritu de Dios. No que sea una sola partecita, sino que sea toda la casa llena. Que podamos nosotros cantar, vivificar al Dios Todopoderoso y alabarlo y glorificarlo, pero ¿por qué? En espíritu y en verdad. Bueno, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, el domingo, ¿para qué? Señor, ¿qué tengo que hablar el domingo? ¿Será que hablo de las funciones del Espíritu Santo? ¿O continuamos hablando de lo que el apóstol Pablo estableció en su carta, en Romanos capítulo 8? Y él me decía que esto es todo, es un todo. Que esto no puede estar separado una cosa de otra. Y cuando Él trae la palabra, Él la trae para que todos, ¿sí?, vivifiquemos su palabra, y en la medida que todos estemos unánimes juntos, ¿sí?, podamos verdaderamente comprender, ¿sí?, llegar a tener esa sabiduría en el Espíritu de Dios. Porque es Dios el que trae el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría en Dios espiritual.
No vaya nunca a esperar el espacio que hay entre la tierra, entre lo natural y lo espiritual, los cielos. La palabra de Dios dice en Isaías 55, dice que son altos mis caminos que tus caminos, y mis pensamientos están por encima que tus pensamientos. Y para poder alcanzar eso tenemos que usar ese pega-pega, ese pegante especial, ese cuy especial que se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos lleva allá arriba y es el que trae la palabra cuando nosotros vamos ¿a qué? A la oración. Porque es importante la oración, mis amados hermanos. Es importante estar todos los días orando en todo momento. Veníamos hablando de Romanos capítulo 8. Vayamos a la palabra, Romanos 8. Y hemos hablado, la vez pasada habíamos hablado del versículo 1, que la palabra de Dios decía que pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en su palabra, para los que creen en la obra de ¿qué? En la obra no de la cruz, no del madero, sino en la obra de la sangre del Redentor, de la sangre del Cordero Celestial. Es la obra de la sangre, es el poder de la sangre de Cristo Jesús el que verdaderamente a nosotros nos redime, mis amados hermanos. Es el que nos regenera. Entonces viene la regeneración. Ahora estamos hablando de la renovación. ¿Qué es la renovación? La renovación es ese chic. Como ayer hablábamos con un familiar, ¿sí? Donde él me preguntaba a mí, porque él está muy interesado, pero él no quiere soltar lo que él tiene, ¿sí? A veces nos gusta mucho comer el queso parmesano, ¿sí? Y vamos y tenemos que comer el queso parmesano sabiendo que el otro queso puede pronto ser mejor que el parmesano. Y él no quiere soltar, como yo digo, no quiere soltar su cervecita. Yo le decía a Cristian esta mañana. Y él llegaba y hablaba conmigo y se echaba su traguito de cervecita, ¿cierto? Entonces yo lo entendía, el Espíritu de Dios me mostraba y me decía, mire, esa es la debilidad que él tiene. El día que él la quiere soltar, ese día prácticamente él va a venir a los pies míos. Y es así. Pero es más fuerte eso en ese momento, ¿cierto? Él considera que si eso lo deja, de pronto le puede, no sé, él tendrá de pronto su creencia en ese pedazo de alcohol. Y es así como Dios quiere que nosotros, verdaderamente, mis amados hermanos, lo entendamos a Él. ¿Por qué? Porque ese regalo de Dios, que son regalos, esos regalos de Dios que es el traer a su Hijo unigénito, inmolarlo en la cruz, ¿sí? Ese amor tan grande y perfecto de Él, ¿sí? Que nos dio a su Hijo unigénito, esa sangre del Cordero que nos redime, que nos regenera, Él también nos envió su Espíritu, y el Espíritu de Él, ¿para qué? Para que nos renovara, para que todo lo que usted piense, puede que usted esté pensando cosas buenas, pero ahí le falta algo a esa cosa buena. Le falta ese quit especial, ¿sí? Para poder usted entrar dentro del camino que es el camino de salvación. El camino de salvación. ¿Sí? Porque los que no están en ese camino de salvación, perdónenme, pero no son salvos. Pueden cargar la Biblia debajo del brazo, pueden venir 15 años a la iglesia con la misma Biblia y pueden estar oyendo, pero tan pronto salen, eso se va. Se pierde. Y la salvación viene por intermedio de ¿qué? Cuando nosotros empezamos a obrar, a caminar, a creer, a tener esa fe. O sea, ¿y eso quién lo hace? El Espíritu de Dios, que es el que permite que la palabra, que donde quiera que usted coloque su mano en la Biblia y la lea, el Espíritu de Dios le va a traer a usted la revelación para que usted lo entienda. Porque es lo que anda buscando Dios. Que nosotros lo entendamos, que nosotros a Él lo amemos, pero porque lo amamos a Él, porque lo entendemos, sabemos que Él vino y Él nos amó a nosotros primero, y ese amor no lo doy yo porque, no, es que yo voy a acompañarlo a Él porque quiero, no, es porque usted lo siente dentro de ti, dentro de su espíritu, dentro de su cuerpo, todas las fibras, los átomos, los neutrones, protones, nanos, lo que sea, todo lo que esté allá en lo profundo, dentro de 5 años de pronto no tendremos nanos, sino tendremos de pronto micronanos o
Máximo Nanos, qué sé yo, cualquier cosa de esas. ¿Sí? Y esa partecita vibra con el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, del Dios. Pero no cualquier Dios, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el que nos, Elohim, el que nos hizo, el que nos creó, Yahweh Elohim, el Adón, el Señor, el caballero, el que respeta la voluntad mía, el que la respeta, y el que Él todo el tiempo está conmigo, ¿para qué? Para que yo lo conozca y no me aparte de Él. ¿Por qué? Porque Él respeta mi voluntad. Yo puedo estar aquí, yo tengo mi voluntad. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera hacer. ¿Pero qué? Pero yo lo conozco a Él, yo sé cómo es Él y veo la grandeza de Él y no me quiero separar de Él. ¿Por qué? Porque veo en Él un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre vivo, un Padre que me entrega todo su ser, todo su corazón. Me ha entregado todo su ser. ¿Me entregó quién? Me entregó a su Hijo unigénito. Ya me lo entregó. Ya me entregó todo lo de Él. Y fuera de eso me entrega el Espíritu para que Él sea el que me guíe. En la medida que nosotros vamos conociendo de su Espíritu, en esa medida Él nos va a nosotros enseñando. Y en la medida que tú aprendes, es muy difícil que tú dejes de ser, ¿sí?, ese especialista en Cristo Jesús. Porque es lo que anda buscando, que nosotros seamos especialistas en Cristo Jesús. Especialistas en su palabra. ¿Pero por qué? Porque la vivificamos. Y la vivificación viene solamente del Espíritu de Dios. Ya no somos criaturas vivientes, ya no somos seres vivientes, ya somos espíritus vivificados. Fíjate bien. La vez pasada les hablaba a ustedes, les dije, yo no vuelvo a hablarles más en la carne. Les voy a hablar en el espíritu. Porque ya todos ustedes son espirituales. Ya vamos a comer carne sólida. ¿Sí? Ya no vamos a estar en que tal cosita, no, vamos a ser espirituales. Hay solamente dos caminos, mi amado hermano. O lo natural o lo espiritual. ¿Por cuál tú quieres andar? Pero si quieres andar en lo espiritual, tienes que buscar lo espiritual. Que el Espíritu de Dios, ¿sí?, sea el que te lleve. Tú tienes un espíritu. Cada uno de nosotros como seres tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu que teníamos allá en lo natural, el Espíritu de Dios vino ¿a qué? A yuxtaponerse sobre él. Lo que llama la yuxtaposición. Creo que es así. Y es así como Dios quiere que usted, ese chip que tienes, esa forma de hablar, esa forma de vestir, esa forma de caminar, sea testimonio para todo aquel que te oye. ¿Y cómo lo hace? Cuando Él viene y empieza a cambiar, a transformar, a regenerar, a renovar ese espíritu. Ya no es quitarte el chip, porque yo pensaba que era quitémosle el chip, pongámosle un chip nuevo. No, Él tiene el chip, tú lo tienes, tú no has cambiado, tú sigues siendo la misma de siempre, tú sigues siendo el mismo de siempre. Yo soy Luis Pinto. Yo tengo mis defectos, también tengo mis virtudes. Entonces, ¿qué Él hace en mí? Él en mí coloca una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de hacer las cosas para que aquel que me conoció antes vea en mí un cambio. Y Él quiere ese cambio. Él lo anhele en su corazón. Y es cuando entonces Él abre las puertas. Porque tenemos que, usted va caminando por este camino. Va por esta línea. Usted tiene un objetivo. Puede ser muy bueno, loable. ¿Sí? Pero te estrellas contra una pared. ¿Por qué? Porque el día que tú mueras, si estás caminando por el camino sin el Espíritu de Dios, te vas a caer y viene después, ¿y yo por qué no hice esto? ¿Yo por qué no hice este otro? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que uno vaya y le lleve el mensaje a esta persona para que esta persona dé el saltico, cambie ese chip, no lo cambie, sino, perdón, ya busque que el chip sea el chip del Espíritu Santo y es el chip del Espíritu que te va a llevar a ti, ¿a qué? ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué dice en Colosenses capítulo 3? Pero ¿qué dice en Colosenses? Dice que la esperanza es en este momento la que tenemos. Caminemos en Cristo Jesús, andemos en Él. ¿Para qué? Para que en el final, cuando vengamos, todos vayamos ¿a quién? A la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Para poder qué? Estar en el reino eterno, en el reino milenial, en la Jerusalén celestial. Y es lo que anda buscando el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino ¿por qué? Por las almas, ¿cierto? Él no vino por los cuerpos. Porque si nosotros miramos Eclesiastés, el espíritu vuelve otra vez a donde tiene que ir. ¿Sí? El cuerpo va a dónde, la carne va a dónde, va otra vez al polvo, porque en polvo te has de convertir. ¿Sí? Pero es el alma el que Él vino, ¿para qué? Para Él poder glorificarse cada día más en nosotros. Amén. Vayámonos al capítulo, al versículo veamos el 3, ¿cierto? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Entonces nosotros la vez pasada habíamos hablado de la ley. ¿Qué era la ley? La ley era aquello o algo de obligado cumplimiento que una autoridad establece. ¿Para qué? Para regularte, para obligarte, ¿sí? O para prohibirte una cosa en consonancia con algo. ¿Sí? Si nosotros estamos en la ley del mundo, en la ley de este país, tenemos que hacer lo que la ley de este país está hablando. Lo que la Constitución, lo que las ordenanzas, lo que los preceptos han establecido de este país. Si usted va a otro país, tiene que hacer la ley de ese país. Usted no puede ir a decir, no, es que yo soy colombiano, entonces yo me abrigo a mi ley, como hacen aquí los indígenas, ¿cierto? No es que nosotros somos indígenas y el pueblo de nosotros tiene una ley. No, la ley es nacional, la ley está delimitada, tiene una capacidad, tiene una delimitación, y esa delimitación es el territorio que está conformado como Colombia. ¿Qué es la ley de nosotros? Cuando nosotros ya somos en el poder del Espíritu de Dios, la palabra de Dios es nuestra ley. Es la que nosotros tenemos que aprender, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos la enseñe, que nos la vivifique para nosotros poder caminar en ella. Entonces, cada vez que tú das un paso, ese paso que tú das de acuerdo a tu problema, de acuerdo a lo que tú quieras cambiar, de acuerdo a lo que tú quieras hacer, en ese momento el Espíritu de Dios te lleva a ti a la palabra precisa para que tú la puedas pronunciar y puedas seguir caminando en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque usted puede tener muchas veces, la pastora me decía, tenemos que llevar al pueblo al cómo. ¿Sí? Mi amado hermano, pero si es que usted, por decir, yo como médico le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿y yo qué hago? Me decía, si tiene un dolor de cabeza, ¿a dónde va? Si le duelen las rodillas, ¿a dónde va? Si le duele el estómago, ¿a dónde va? Si le duele el corazón, ¿a dónde va? ¿Sí? Entonces, sí hay una parte general, ¿sí? Entonces vengo, ¿y esto qué es? Esta es la casa de Dios, es un hospital donde entran todos los enfermos. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios lo dice en su parábola, ¿sí? Mandó, invitó, pero nadie vino porque todos estaban ocupados. Entonces, ¿qué dijo? Vaya y recoja a todos los que están allá, enfermos, cojos, ¿sí? Sordos, mudos, y todos vinieron ¿a dónde? A la casa del Señor, ¿para qué? Para ser sanados, para ser redimidos, para ser verdaderamente purificados en el Espíritu de Dios. Y es así como Dios quiere que usted haya cambiado esa ley, que es la ley por la cual Jesús vino, no a abrogarla, sino vino a purificarla, vino a que nosotros conociésemos de esa ley que es la Torá, que es lo que la ley en hebreo quiere decir, ¿sí? Torá, que es la instrucción, que es la enseñanza, esa ley que Dios colocó se hiciera como corresponde, como conviene, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Habrá muchos predicadores que de pronto prediquen palabras muy bonitas, de pronto hasta uno se ría, ¿sí? Hasta de pronto uno aplauda lo que él dice, ¿cierto? Pero son procesos de forma de hablar, pero no hay nada, todo lo que sale de la boca
para afuera, pero dentro de su corazón no hay ese espíritu que es el que te lleva a ti a que tú puedas ampliar, ¿sí? Ampliar las estacas del conocimiento, del entendimiento y del amor a Dios para que pueda crecer en Él. ¿Ve? Y es lo que nosotros estamos hablando ahorita. Ya hablamos de un caminar en Cristo Jesús, caminar en la palabra. Ya hablamos de la palabra. Ahora hablemos del Espíritu. Hablemos de aquel que verdaderamente nos da esa fortaleza, que nos pone a brincar, a saltar. Es el que nos levanta, es el que nos da el hacer. Es el que nos da el hacer. Así como Dios coloca en ti el querer, el Espíritu de Dios hace que tú obres. ¿Por qué? Porque Él quiere obrar, Dios quiere obrar. Ya Él estableció, porque desde el comienzo Él estableció. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 139, dice que allá en lo oculto, ¿qué hizo? Nos formó, me hizo. Pero ¿cómo me hizo? De acuerdo a ese llamado que Él tenía conmigo. ¿Sí? Entonces fuimos llamados. Después de ser llamados, entonces, ¿qué fuimos? Fuimos aceptados por Dios. Él nos dio otro conocimiento, Él nos dio otro poder más, o sea, otra cosita más. Porque todos tenemos un llamado. Pero ese llamado, de acuerdo a como tú le pidas al Espíritu de Dios. Yo les recordaba a ustedes que para mí era lo mismo que de pronto mis hijos, mis nietos, fueran de pronto a otra denominación. Estuvieran en otra casa de oración. ¿Listo? Hasta que me di cuenta de que no todas las casas de oración tienen el Espíritu de Dios. No todas están en la verdad. ¿Por qué? Porque el único que verdaderamente a nosotros nos trae a la verdad es el Espíritu de Dios. Porque es necesario que Él venga, ¿para qué? Para que Él nos enseñe y nos guíe en la verdad. Para que Él nos enseñe todo lo que Jesús dijo y sepamos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Amén. Es así como esa ley era una ley natural que estaba, pero que la palabra de Dios lo dice aquí, lo dice en el versículo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Él, la sangre del Cordero Celestial, nos limpió, nos redimió del pecado. Pero es el Espíritu de Dios el que usted puede vivificarlo para poder, ¿qué? Gozarse, para poder tener paz. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios. Sí, estamos. Aquí estamos, mis amados hermanos. Pero, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y eso sí lo está viendo Dios. Sí lo está viendo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿será que tu corazón está en la presencia de Dios? ¿Será que tu corazón anhela a Dios? ¿Será que tu corazón anhela todo lo que Dios tiene? ¿O será que tú aún sigues con un Diosito pequeño y minúscula, que es el que ocupa tu corazón? ¿Sí? Y estás aquí, ¿sí? Haga de cuenta, como esa forma que hizo el Señor, ¿cierto? ¿La hizo de qué? De barro. Ahí estás. ¿Pero qué te falta? Te falta el aliento de vida, ¿cierto? Ese soplo especial. Y no todos lo tienen. Entonces hay que pedírselo al Señor para que Él nos dé como conviene. Amén. Nos dé como conviene. Amén. ¿Sí? Vayámonos a Romanos capítulo 8, versículo 4. La palabra de Dios dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos que mirar una cosa que es importante tener en cuenta. Ya no andamos conforme a la carne. Óigame. Entonces tenemos que mirar cuáles son las obras de la carne. Y tenemos que mirar cuál es lo otro que el Espíritu de Dios nos trae para nosotros, que es el fruto. Que son los frutos. Entonces, si nosotros miramos las obras de la carne, nos damos cuenta de que si usted, mi amado hermano, ahorita en este momento siente rabia contra mí porque yo de pronto prediqué algo, ay, ¿por qué está hablando de mí? ¿Ve? En ese momento de ira, de contienda, de disensión, diga usted, wow, esas son las obras de la carne. Entonces, ¿quién le da a usted ese discernimiento? El Espíritu de Dios.
el que le dice, pilas, usted está en esto. Yo les comentaba la vez pasada que yo estaba operando de pronto, sí, y de pronto cometí un error y el que estaba conmigo me decía, se equivocó, ¿cierto? Yo lo que hacía era castigarlo, ¿cierto? Decirle que por qué se metía. Cuando el Espíritu de Dios entra en mi mente, entra en mi corazón y me dice, y yo no tengo con quién pelear, ¿eh? Pero el Espíritu de Dios sí me llena completamente y me llena de gozo y entonces yo hago las cosas de una forma diferente. Por eso, cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos que ir a la oración. Tenemos que ir a estar en la oración. ¿Para qué? Para que en medio de la oración, ¿sí?, en arrepentimiento de lo que hayamos hecho, pidiéndole al Señor que nos perdone de todo, ¿sí?, el mismo Espíritu de Dios en la palabra nos diga lo que tenemos nosotros que hacer y por qué. ¿Sí? Y salimos nosotros de esa oración todos gozosos, contentos y felices. ¿Por qué? Porque sabemos que es un Dios que está obrando. Es un Dios que está trabajando en cada uno de nosotros. Y es así como el pueblo, Dios anhela que el pueblo viva en Él. ¿Sí? Que ustedes vivan, pero porque lo conocen. No como borregos, no alados. Sí, no, ustedes vivan porque verdaderamente saben que están caminando en alguien, en ese algo que es importante para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros caminamos bajo una línea. ¿Cuál es la línea de nosotros? La salvación. Los otros no conocen de la salvación, nosotros sí la conocemos. La palabra de Dios nos habla a nosotros de una esperanza en el futuro. Y esa esperanza es la salvación. Amén. Vayámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Aquí tenemos una serie de cosas que es importante tener en cuenta. ¿Qué es andar en el Espíritu y qué es satisfacer los deseos de la carne? Cuando uno anda en el Espíritu de Dios, uno al hacer la palabra de Dios, usted de pronto puede tener un deseo de la carne. Usted de pronto ve a alguien y en la parte anterior, en lo natural, usted llegaba y veía y le decía, y usted en su mente conocía y decía, bueno, yo quiero tener una pareja. Esa pareja que yo quiero tener, y de pronto, ¡pum!, le pasaba por delante, ¿sí?, un muñequito, y ese muñequito captó sus ojos, su oído, fue y la tocó y dijo, me gustó, me pareció excelente. Pero cuando uno camina en el camino de Dios, tiene que ir a la presencia de Dios para que sea Él el que le diga a uno si esto es bueno o esto es malo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios conoce el futuro. Él sabe mi futuro. ¿Yo para qué me pongo a pelear con Dios con respecto a mi futuro si Él todo lo conoce? Porque Él me lo hizo. Porque Él estableció en mí un libro de vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Entonces, en la medida que Él estableció en mí ese libro de vida, Él sabe que esa persona me puede servir, puede ser mi ayuda idónea, como de pronto puede ser no ayuda para mí. Esa persona de pronto me puede restar, como de pronto me puede dividir, ¿ve?, pero no me puede sumar. Y Dios lo que quiere es que usted, mi amado hermano, viva siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria. Que usted viva, sí, feliz, que usted viva en gozo, que usted viva prácticamente en paz. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Si tú vas a la presencia de Él, ¿sí?, y Él te dice a ti la palabra, ¿qué te dice? Pastora, ¿será que usted puede orar por mí para eso? Y la pastora o el pastor o el líder le puede decir a usted, no lo haga, ¿sí?, haga esto otro. A mí me pasó, ¿cierto? Yo tenía que irme para mi casa campestre. Yo tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Tenía un miedo a morirme allá y quedarme solo. Yo estaba viviendo solo. Entonces, el vidente, para que el vidente se dé cuenta, es que hayan pasado 2 días, que después diga, uy, el doctor no está por acá, no ha aparecido. ¿Será que le pasó algo? Y entre y vaya al cuarto mío y me encuentra allá, ya con 2 días de muerto. ¿Listo? Bueno, ese era mi temor. Entonces le pedí al Señor, le dije, Señor, muéstrame en la palabra si yo me puedo ir para la casa campestre y tú me das a mí esa seguridad. Dígame bien, seguridad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por medio de una hermana, ¿sí?,
que no me conocía, porque yo le dije que no me conozca ni nada, que no sepa nada de mi vida. Esa hermana acababa de llegar y me dijo, pastor, mire, el Señor me dio esta palabra. Y yo leo la palabra. Si quiere, vayámonos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 5. Santo, y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, o sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Cuando yo recibí esta palabra, este mensaje, le dije, no, es que eso no es para ustedes, eso es para mí. Yo le he estado pidiendo al Señor. ¿Eh? ¿Y yo qué hice? Llamé una vez al tipo que hacía el trasteo y dije, mire, coja estas llaves, tal cosa, y llévese el trasteo, llévese hasta el papelito que esté sucio en el piso, lo recoge y lo muerda en el trasteo y me lo lleva para allá. Yo no quiero que se quede nada mío ahí en esa casa. Y hasta el sol de los venados. Y fuera de eso, después hizo otras cosas maravillosas en mi vida. ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando uno busca de Dios, porque es que usted puede decir, no, sí, listo, está muy bien. Listo, la palabra de Dios dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Entonces, mi amado hermano, usted no puede, cuando usted ya se cambia, cuando usted ya tiene otra línea, cuando usted ya tiene una justaposición del Espíritu de Dios sobre su vida, tiene que ir al Espíritu de Dios para que Él sea el que a usted lo guíe. ¿Por qué? Porque Él para eso vino. Ese es un derecho. Eso es un derecho que usted tiene. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido dárselo. ¿Ve? Es como decir, la sangre del cordero es un derecho suyo, mi amado hermano. ¿Ve? Tiene que clamarla y tiene que pedirla y tiene que recibirla y asimilarla para que usted pueda ser libre de pecado. ¿Ve? La sangre del cordero hace eso. ¿Qué otro derecho tenemos? El que Dios ha colocado el Espíritu de Él en nosotros. Óigame bien, en nosotros. ¿Ve? Porque Él, en Génesis capítulo 2, ¿qué hizo Él? Formó el matachito y nos colocó aliento de vida. ¿Cuál aliento? El aliento de Él. ¿O sería el aliento del vecino? Yo creo que no, ¿cierto? En ese momento no existía el vecino. ¿Ve? Entonces nos colocó su aliento, estábamos en Él. Vivificábamos su espíritu, estábamos en Él, caminábamos en Él. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos en Él. Se levantaba, yo creo que Adán se levantaba y le decía, bueno, Señor, ¿hoy qué vamos a hacer? Diríjame, guíame, usted es el dueño de la casa. Usted es el dueño de toda esta propiedad. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Si Él es el dueño de todo, si Él es nuestro creador, si Él sabe lo que yo tengo aquí en esta parte izquierda de mi cuerpo, Él sabe lo que tengo en la parte derecha. Habrá muchas personas que tienen un corazón colocado en la parte derecha y todo el mundo dice lo tiene en la izquierda y de pronto él lo tiene en la derecha. Ya se llama destrocardia. Pero él, solamente Dios lo conoce. Hasta que viene el médico y le hace unos exámenes y tal cosa y dice, se tiene el corazón en la parte derecha. Pero Él es así, mis amados hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros, ¿sí?, caminemos, óigamelo bien, aquí lo dice, que andemos conforme, regenerados, conforme. ¿Sí? ¿A qué? Conforme al Espíritu de Dios. Vayámonos entonces para el otro versículo. Romanos 8:5. La palabra de Dios dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Entonces, si usted, mi amado hermano, está pensando en la carne, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo el profeta Juan, el Bautista? ¿Qué le decía al pueblo cuando llegó? Cuando esa voz que clamaba en el desierto, ¿qué hizo? Arrepentaos, ¿cierto? ¿Qué dice la pastora en su oración? ¿Qué dice la pastora en lo que nos está enseñando en la carne? ¿Sí? Que tenemos que arrepentirnos. Entonces tenemos que ir a buscar la presencia de Él para no salirnos del camino, porque nos podemos salir del camino, mi amado hermano. Nos podemos salir del camino. Pero entre salirse de usted del camino cuando ya usted ha sido salvo, es diferente a no ser salvo y estar por fuera del camino todo el tiempo.
Usted puede estar por fuera del camino todo el tiempo y pensar que está en el camino con Dios. El que viene aquí a la casa del Señor, sale, y ha estado aquí bailando, cantando, gritando y tal cosa y oyendo, y se va para la calle y tan pronto sale de la casa de Dios. En ese momento, ¿quién lo coge? Lo coge el espíritu que tiene él, la carne. Llega a la casa, le pega una vaciada a la mujer, castiga al chino, lo manda a donde sea. ¿Listo? ¿Ve? Pero cuando él está caminando en el poder del Espíritu de Dios, ¿qué hace él? Él sale y es de bendición para todos. A donde quiera que va, él es de bendición. Acuérdense de lo que habló Cristian. ¿Sí? Que él entraba a veces a un lugar y en ese lugar él estaba vacío y de pronto el lugar se llenaba. Él, si hubiese estado de pronto en la carne, él no lo hubiese entendido. Pero como él estaba en el Espíritu, él comprendió que era la bendición de Dios que venía para ese lugar por intermedio de ¿quién? De él. ¿Sí? Y es así como nosotros somos de bendición de Dios para todos. Somos de bendición de Dios. Pero para eso tenemos que andar en ¿qué? En el Espíritu, amén. Y es así como tenemos que tener ¿qué? Los pensamientos tienen que ser no de la carne, sino del Espíritu. Esa mente que tienes tú, mi amado hermano, puede ser la mente espiritual que te lleva a que tengas vida y paz. O puede de pronto ser la mente natural o la mente carnal, ¿sí? Que te lleva a ser una persona incrédula. Y amado hermano, estás muerto. ¿Por qué? Porque tu camino no lleva a la vida eterna. Tu camino lleva a una vida que después ya no vas a dormir. Ya no vas a dormir. Ya vas a morir. Que ya en ti no hay vida, en ti lo que hay es muerte. Entonces tenemos que estar todo el tiempo en la línea. Que nuestra meta sea la salvación. Que nuestra meta sea Cristo Jesús, la sangre del Cordero. Ahí estamos pegaditos. Y que nos guíe el Espíritu de Dios para que Él nos lleve por el camino de la verdad. El camino que da vida. Que nos enseñe, que nos guíe, que nos lave, que nos corrija, que nos sojuzgue, todas esas cosas, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento, con esa forma de pensar que tú tienes, mi amado hermano? Esa mente tuya tiene que ser esa mente entregada a Cristo Jesús. Habíamos hablado de que en griego, sí, pensar significaba epinoía, ¿cierto? Que era maquinar. O sea, esos pensamientos que te llevan a ti, a que tú estés pensando. Acuérdense de la lechera. Es que si yo logro vender esta leche, puedo comprarme unos huevitos y los huevitos entonces ponerlos a que se calienten, ¿sí? Y entonces se empollen. Y al empollarse entonces tengo gallinitas y vendo las gallinitas tal cosa y entonces ya tengo más gallinitas, ¿sí? Y puedo ya comprar cosas. Un mundo, una burbuja. Por eso a veces le pedimos al Señor que no nos permita que nuestro estar en Cristo Jesús se llene de esa burbuja. Que vayamos al orgullo, que vayamos a la vanidad, sino que seamos humildes en Cristo Jesús, en el poder de su palabra. Entonces, ¿qué hace ese sensor, que es el Espíritu de Dios? Cuidado. Corrija. Coja para la derecha, hermano. Y listo. ¿Ve? Y no todo el tiempo en la izquierda convencida de que estamos en la derecha. Y no digamos cosas que no tenemos que decir. La pastora está desmenuzándole a ustedes las cositas, se las está dando, como digo yo, o sea, hace de pronto, ¿sí? La papilla, ¿sí? Y esa papilla la coge con la cucharita y le dice, hermano, mire, hablemos del arrepentimiento, ¿sí? Hablemos de tal cosa, ¿sí? Arrepentimiento y arrepentirás. 3 cosas diferentes. Pero si en el mundo la gente los entiende como si fueran una sola cosa, en el Espíritu de Dios, Él nos lleva a nosotros a discernir, ¿sí? A diferenciar, a saber cómo estamos caminando. Pero fíjense que en griego hablábamos de epinoía, ¿cierto? Que es maquinar, que es pensar, que es la
Es la lechera, ¿cierto? Ahora vayámonos a dianoía, que es el mismo griego, pero dice dianoía. Entonces, cuando nosotros oímos dianoía en griego, es la facultad de pensar. Es la facultad de pensar, es la facultad que usted tiene, mi amado hermano, para poder analizar las cosas, para poder tener ese pensamiento, para poder tener usted un entendimiento, para poder tener usted una sabiduría. Pero esa sabiduría es en lo natural. Cuando nosotros vamos a el hebreo, ¿sí? Ya en hebreo, ya usted habla de una palabra ya en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y fíjense que podamos en el griego pensar era doqueo. Doqueo, pensar, doqueo. Entonces a usted le dicen doqueo y dice usted, pensar en griego. Tal cosa, listo. Usted lo aprendió eso. Pero ¿qué resulta? ¿Qué significa doqueo? Doqueo significa formar una opinión, hacerse una opinión de algo. Hacerse una opinión de algo. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 9. Pero si usted va a otra forma que es froneo, que es el mismo griego y que está hablando de pensar, pero ese pensar, ¿en qué es? Ese pensar ese froneo viene derivado de fren, que es mente. Y entonces es cuando verdaderamente nos lleva a que consideremos, ¿sí?, de una forma que sea cierta o falsa, de acuerdo a qué, a lo que usted tenga en su estar. En su estar. Puede ser bienestar como puede ser malestar. Y sus pensamientos, ese froneo puede ser en un malestar. Entonces usted va a pensar mal, no va a pensar bien. Pero si su froneo está en bienestar, usted va a pensar bien. Sí, mi amado hermano. Y es así como entonces empieza usted a considerar. Y ese es lo que hace que la dianoía, que es un pensamiento, esté en froneo. ¿Sí? Porque esa facultad de pensar está en froneo, está en la mente. ¿Sí? Está en el espíritu de Dios, está en el bienestar o está en el malestar. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Eso es. Y así es como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros a que cada día nos entendamos más, mis amados hermanos. Amén. Vayámonos a Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Lo que hablábamos. El fin de ellos, o sea, en el andar en la carne, no te lleva a ningún fruto. ¿Sí? Te llevas a unas obras. Pero cuando tú andas en el espíritu hay unos frutos. Esos frutos, decía un predicador que yo oía hace como unos meses, decía que lo que él pensaba era que el estar en el espíritu de Dios era dar fruto. Yo decía, cierto, pero a él le falta, como dice Cristian, le falta el 5 para el peso. ¿Sí? Porque es que el Espíritu de Dios vino a darnos también dones. El Espíritu de Dios vino a guiarnos. El Espíritu de Dios vino a alabarnos. El Espíritu de Dios vino a muchísimas cosas. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios vino a darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Mucho más abundantemente. O sea, no solamente el fruto sí es algo muy bonito. Y el fruto, el máximo fruto, es el amor. ¿Sí? Es toda la esencia de todos los frutos. ¿Sí? Pero en sí, para mi entender, es de todo un poquito. ¿Sí? Es más eso, sí, eso de pronto ocupa un 20%, un 30%, un 40%. Pero todo lo demás también ocupa un porcentaje. ¿Sí? Es como decir, es que mis ojos son mejores, ¿sí?, que mi cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que no, que todas las partes del cuerpo cumplen una función, ¿cierto? ¿Sí? Y esa función se reparte en todo el cuerpo. Los ojos son tan importantes como sus oídos. ¿Sí? Y aquellos que tenemos problemas en el oído, empezamos a darnos cuenta y a decir, vamos, tengo un problema en el oído derecho. Y yo pensaba que uno oía en ambos oídos con agudos y bajos. Y resulta que el oído derecho me lleva a mí a que yo oiga
más con los bajos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando hay una canción que tiene mucho agudo, me retiña el oído. Y por eso es que ustedes han oído que yo bajo un poquito en la modulación de la voz. ¿Por qué? Porque siento de reteñir el oído, entonces, o a veces me pongo la mano en el oído. Y aprendí eso, yo no lo conocía, oiga bien. A ver, y tengo que, desde 1976 hasta la fecha soy médico general. Y hasta ahorita me di cuenta de esa pequeña diferencia, oiga bien. Esa pequeña diferencia, pero que es grande. Es como los ojos, igual. Por eso Dios colocó 2 oídos y no uno solo. Y yo, wow, Señor, gracias. Qué bonito es cuando uno empieza a conocer más de su cuerpo. Porque óigame bien, el cuerpo es como decir el universo. Su cuerpo es un universo. Su cuerpo, si usted lo coge y va y mira, coge un pedacito de hígado y lo mete a un microscopio, si el microscópico suyo es no 400, sino es 1600, o es el famoso microscopio Hubble, ¿sí? Y en ese momento va usted a ver por allá la micro, nano, célula, nano, tal parte. Y dice usted, wow, mire cómo allá tengo unos ojos que me están mirando allá en lo profundo. Cuando la gente ha querido meterse en el fondo del mar, ¿cierto? Y mandan un aparato. El aparato llega allá y cuando de pronto empiezan a ver que hay animalitos allá creciendo, alimentándose allá en el fondo del mar y nunca han salido a la superficie. El día que venga el juicio de Dios, vamos a tener todos esos monstruos que salen. Todos esos que son sacados de ¿dónde? ¿Qué lo dice Apocalipsis 9? Del abismo, ¿cierto? Es cuando vamos a darnos cuenta, o cuando los que están, porque yo creo que nosotros estamos llamados para otro lado, ¿sí? Somos apartados. Entonces, en ese momento vamos a ver esas cosas. Amén. Ese pensamiento, mi amado hermano, como le digo yo, usted lo tiene. Óigame bien, esa mente, Dios no se la va a cambiar. Dios no le va a decir a usted, cortado. Y usted no se acuerda de nada más atrás. Usted no sabe ni siquiera ni quiénes son sus papás. No. Dios lo que hace es que envía el Espíritu de Dios para que Él vaya renovando lo que tiene que renovar. Él va renovando lo que tiene que renovar. A usted le colocó unos talentos y le dio unos dones para que usted pudiese, ¿qué? Hacer fructificar, hacer crecer, sojuzgar esos talentos por intermedio de ¿quién? De los dones. ¿Quién le dio los dones a usted? ¿Quién se los da? El Espíritu de Dios. En la medida que usted camina en el Espíritu de Dios, ese talento suyo se va haciendo cada vez más para poder servirle a ¿quién? Primero que todo a Dios. Y segundo a usted y después a todos, a sus hermanos, a todos mis amados hermanos. Cuando yo empecé a escribir la saga del cristiano, empecé a darme cuenta de por qué yo era lo que era. Dios había hecho conmigo, me había formado, me había entretejido y Él estaba haciendo la obra en mí sin que yo me diera cuenta. Estaba caminando en otro camino. Consideraba que ese camino era súper excelente. ¿Quién hacía las obras? ¿Quién me sacaba de un sitio y me metía en otro sitio? Llegaba yo y tropezaba y Él, ¿qué hacía? Me levantaba. Pero Él, un don, un Adonai. Él respetaba mi forma de pensar. Él respetaba mi forma de caminar. Y ese don llegaba y me levantaba y yo seguía caminando. Y seguía yo creciendo en ese talento. Esa, como decir, esa experiencia, esa sabiduría en el mundo, ¿sí? Dentro de ese, como decir, ingeniería o de pronto, ¿qué? Mecánica, lo que sea. Yo iba creciendo. Y en la medida que yo crecía, iba llegando a un nivel diferente en cuanto a ¿qué? En cuanto a la parte financiera, a un diferente en cuanto a la parte del conocimiento, del entendimiento. Y yo convencido de que yo era el que había formado todo, que yo lo había hecho todo. Usted, Luis Pinto, lo hizo.
usted fue el que se fregó, usted fue el que trasnochó, usted fue el que sí, le dedicó tiempo, 1 hora, 2 horas, no durmió, se levantó a las 4, tal cosa y listo. Pero no era yo, mi amado hermano. Era el Espíritu de Dios, que era Dios quien me traía a mí dentro de este caminar por fuera de Él, ¿sí? Por fuera de Él, creciendo, ¿sí? Creciendo. ¿Sí? ¿Y qué hacía el enemigo? El enemigo contento y feliz. Cada ratico me ponía una patica al cojo y el cojo tropezaba, ¿sí? Y se le crecía la chicha, ¿sí? Y ya se creía, era, ¿sí? esa bebida del desierto, ¿sí? Que nadie más la podía tomar si no era yo. Y todo el mundo me decía, uy, doctor, tal cosa, ¿qué es es excelente esta? Y se crecía este ego, esta vanidad. ¡Wow, wow! Cada ratico era más alto, más alto, más alto, más alto. Oigan bien cómo coloco la mano. Como un animal, ¿cierto? Porque los animales así se miden. Los seres humanos nos medimos así, verticales. Entonces crecía. Pero ¿qué hizo Dios un día? Ese chip. De ella no caminaba, ya mi mente no estaba en lo natural, en la carne, ya mi mente estaba en lo espiritual. Y empiezo yo a caminar en lo espiritual. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero tal cosa. Señor. Y empecé yo a leer libros y empecé a leer cosas y quería más cada día estar más en Él. Y así es, mi amado hermano. Ahora, ¿qué me pasó a los 15 días? A los 15 días tiene una ovejita que uno quiere mucho. La ama mucho, ¿sí? Y no quiere soltarla, ¿cierto? Y la ovejita se vuelve cabro, se vuelve cabrito, empieza a brincar para todos lados. Y en vez de sumar, resta. Y usted, Señor, pero entonces cámbiame a mí, ya que tú estás conmigo, cámbiame a mí para que esta cabrito pueda seguir brincando. Perdóneme, pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace Dios? Dios le dice, hay 2 opciones. O el cabrito te sirve, ¿sí? Se vuelve a ti, o el cabrito lo saco. Sale de ti. Y ese cabrito salió de mi vida, ¿para qué? Para yo poderle servir al Señor. Pero dígame bien, ya tenía una mente en Cristo Jesús. Mi mente era renovada, ¿sí? Ya estaba buscando, ¿de qué? De la regeneración de mi cuerpo. Estaba caminando en el camino en Cristo Jesús. Leía la palabra, ¿sí? Y asimilaba la palabra y quería hacer la palabra. Y el Espíritu de Dios me daba a mí ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para yo poder caminar en este nuevo camino que tenía un objetivo, que era, ¿sí? Que era alcanzar la gloria de Dios, la salvación. ¿Qué hizo el Señor? El Señor entonces dijo, este cabrito no le sirve, quitémoselo. Y yo peleé con el Señor. No quiero saber nada de usted, y renegué el Señor. Y me fui para el mundo. Volví otra vez al mundo. Claro, el enemigo que estaba como león rugiente, se puso más rugiente y más feliz. ¿Sí? Y yo decía tal cosa, inmediatamente era como, me la traía. Tal cosa, me la traía. ¿Sí? Y yo en el mundo, pues yo, wow. Y un día el Señor otra vez colocó en alguien en mi camino que me hizo ver una serie de cosas con respecto a mis hijos. Y yo volví otra vez. Y cuando yo volví al camino del Señor, le dije, no, yo no quiero separarme de tu lado. Haz tú lo que quieras. Y todos los días le pido al Señor que no me aparte de su lado. Es lo que le pido. Yo, haz todo lo que quieras, pero no me apartes de tu lado. Y Dios ha sido un Dios fiel. Ahora, ¿qué ha pasado? En este momento, todo lo que yo hice, todos esos talentos me sirvieron no solamente para vivir mi vida, para poder yo degustar de mi vida, sino para poder también yo poder ofrecer algo, para darle algo a la iglesia de Dios, a su casa. Y así es como Dios quiere que cada uno de ustedes sea, porque cada uno de ustedes tiene un talento. Óigame bien, así sea para moler maíz, ¿sí?
el talento de moler maíz ya lo hace que usted, en vez de moler un bulto, pueda moler de pronto 3 bultos y va a recibir más remuneración por moler 3 bultos que por moler un bulto de maíz. Y así usted le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir su ley. Dios quiere bendecirte a ti. O sea, óigame bien. Romanos 8 es un capítulo que te habla a ti de unos derechos que tú tienes, ¿sí? Pero también tiene unos deberes. Esos derechos que Dios coloca por medio de su Espíritu dice, cumple estas leyes, estos estatutos. Y yo, ¿qué hago? Te daré. Ese es un derecho que tú adquieres. ¿Cuándo qué? Cuando tú haces el deber de cumplir las cosas de Dios. Aquí estamos en este momento en un derecho. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios debe hacer con nosotros si nosotros estamos en Él? Fíjate que aquí dice, la palabra de Dios dice que esa mente que estaba en la carne, ¿sí? Ahora se vuelve mente en el Espíritu. Amén. Vayámonos a Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Qué significa velar, mi amado hermano? Velar significa, eso está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Vayamos a 1 Corintios 5, 6. Dice así, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Es así como Dios nos está a nosotros advirtiendo por intermedio de su palabra que no es bueno que nosotros seamos jactanciosos. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. La leuda, mi amado hermano, la daña, ¿cierto? Y es así como entonces Dios nos dice que es velar. Velar en un sentido que si nosotros lo miramos es vigilante, ¿sí? Y la palabra de Dios en griego dice gregoreo, que es mantenerse despierto. Eso está en Mateo 24. Pero también significa vigilar, estar expectante, o sea, estar pendiente, estar siempre despierto. ¿Sí? Eso se llama gregoreo en griego. Pero ¿qué sucede aquí, mi amado hermano? Ese vigilar también significa un sentido que es cubrir. ¿Sí? El otro era un sentido que era estar pendiente, estar despierto. Este sentido de cubrir ya en griego se llama ya no gregoreo, sino se llama paracalecto. Paracalecto es cubrir. Entonces, esa vigilancia que usted tiene sobre alguien. Dice usted, bueno, mija, si va a salir, venga, le hago la bendición, tal cosa, y usted vaya con Dios. ¿Quién la está vigilando a usted? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Está pendiente. Está oyendo la súplica del Padre. Está oyendo la súplica de aquel que está pendiente de ti. Entonces, ese paracoleo que es en griego, significa, ¿sí?, esconderlo en él. Que es lo que decía Jesús cuando él lloró viendo a Jerusalén. ¿Sí? La gallina está dispuesta a esconder sus polluelos bajo sus alas. ¿Qué es lo que usted lee cuando lee el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo de él. Ese es el paracoleo. Esa es la vigilancia que tiene con nosotros. La vigilancia que usted también tiene con sus hermanos. La vigilancia que él también tiene con usted mismo, mi amado hermano, porque es que todo tiene 3 sentidos. Uno que va para arriba, otro que va para el frente y otro que va para acá. Por eso cuando usted diga algo, tiene que decirlo en bendición. ¿Por qué? Porque eso va para allá. Bendición, bendiga. ¿Listo? Para arriba, ¿qué va? Bendición. Y para acá, ¿qué viene? Bendición, ¿cierto? Pero si usted lanza maldición, ¿eh?
Entonces, ese velad, Señor, acuérdate, Señor, acuérdate de lo que yo le decía en la oración por mi nieto. Señor, ten misericordia de él, pero también ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estoy comprometido en este momento. Estoy comprometido, o sea, estaba comprometido. Me ha comprometido. Y yo, lo único que hice fue, tenga, Señor, le chuto. Le paso la pelotica. Tengo este problema, resuélvalo usted, mi amado Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que todo lo hace. Él es el que está obrando. Y es así como yo entendí el mensaje de Dios. Y de esa forma es como nosotros tenemos que entender el mensaje ese que dice velad, ¿cierto? Y también puede ser crateo. ¿Qué crateo es? Prevalecer o restringir. Entonces muchas veces oramos ¿para qué? Para poder que aquella persona, cuando usted de pronto ora por alguien, que esa persona es un cabrito, Señor, yo te pido por él, yo te pido por XX, para que tú, Señor, en tu voluntad, haga la obra. La obra es que le restrinja ese brinco y lo ponga todo parejito, todo suavecito. ¿Sí me entendieron hasta ahí? En esa forma es cuando que nosotros tenemos que hacer la oración, tenemos que velar. Pero ¿qué dice más adelante? Dice orad. ¿Sí? Ese orad en hebreo significa palal, que es interceder, que es orar, que es mediar, que es juzgar. Muchas veces nosotros juzgamos, mi amado hermano, que es lo que no tenemos que hacer. Nosotros no fuimos llamados para juzgar. Nosotros no fuimos llamados para que nosotros oremos, o sea, pidamos en ese palal, ¿sí? Pidamos, Señor, yo quiero que le quites a mi hermano, ¿sí? Esa forma de hablar, es grosera. No, ¿qué tal que de pronto Dios la tenga para qué? Para que sea de pronto la lija de otro. La lija de otro. Venga para acá, ráspelo, y el otro, ¡ay! Ráspele ahí, hermano. Hasta que ya él acepte esa lija. Sí, Señor, la lija la acepto en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios obre sobre la otra persona, de modo tal que le cambie la forma de hablar. Pero solamente lo hace el Espíritu de Dios. Usted no puede ir a la persona y decirle, ¡ah! Y cogerla, si quiere, ahóguela, mátela, ¿sí? Pero la persona se muere antes de cambiar. ¿Quién la cambia? El Espíritu de Dios. La cambia el Espíritu. Por eso los filósofos se hicieron famosos. Porque el filósofo, ¿qué es lo que hace? Le dice a usted tal cosa y le explica la cosa y se la mete ahí con cucharadita y tal cosa, y cuando usted termina hablando filosofía igual que la del otro bobo. ¿Sí? Termina usted siendo de izquierda cuando usted era de derecha. Y no se da cuenta. Y usted lo ve, ¿por quién va a votar? Por izquierda. Sí, sin darse cuenta, ¿cierto? Y el tipo piensa, camina y tiene de derecha. Tiene casa, tiene carro, tiene finca, tiene 4 fincas, tiene todo. Y no, cuando se da cuenta dice, wow, ¿qué pasó? ¿Sí? Y es lo que le está pasando a muchos ahorita. ¿Sí? ¿Esto qué pasa? Mire, que es que este no puede hacer tal cosa. Fíjense la pelea que existe ahorita en la CREC por el valor de los impuestos, el valor del kilovoltaje de luz. ¿Sí? Y es cierto, es cierto. ¿Sí? Verdaderamente hay que hacer eso. Pero ¿cómo lo hace el otro? ¿Cómo lo decide? A lo mero macho. No hay opción. O cambiamos, o sí, o sí. ¿Listo? Ese cubrir, ese prevalecer, ese hacer, ese detener, ese es el que tenemos. Ahora, en griego, orar es entucano, que es encontrarse con. Cuando usted va a la oración, mi amado hermano, usted cuando va a la oración, usted va es a una común unión. ¿Con quién? ¿Con el vecino? Sino con Dios. Usted quiere orar, quiere pedirle al Señor que lo cambie, que usted mismo se ha cambiado, que Dios cambie a aquel que esté conmigo, que Dios, en vez de que esa persona sea restando o dividiendo, esa persona sea sumando, multiplicando. Y en esa medida que usted entra, mi amado hermano, en esa palabra que es entuncano,
¿sí? Que es interceder, que es mediar. Ya usted, mi amado hermano, esa oración ya usted la hace no juzgando, sino intermediando. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios, en la voluntad de Dios, óigame bien, en la voluntad de Dios, interceda para que Dios en su voluntad derrame de su bendición y podamos nosotros recibir aquí en la tierra las bendiciones del espacio espiritual. Entonces viene la palabra de Dios en Apocalipsis, viene y dice que se echó la grasa dentro de la copa de la oración del incienso y se derramó fuego sobre la tierra, y eso eran bendiciones para nosotros que estábamos orándole al Señor y pidiéndole. Los justos estaban clamando. Y es cuando Dios verdaderamente cumple todo eso. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Sí? Espero que me entiendan. Amén. ¿Listo? ¿Qué sucede después? Después vayámonos a el Espíritu. Cuando uno está orando, el Espíritu intercede por ti primero. Él va a interceder por mí. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Yo no puedo ser mentiroso. Tengo que decir, yo peco todos los días, Señor. Perdóname mis pecados. Es lo que yo tengo que hacer cuando voy a la oración. Tengo que pedirle perdón al Señor, primero que todo, arrepintiéndome de todo. Arrepiéntese, arrepiéntese, arrepiéntese. Entonces yo le pido perdón a mi Señor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Él ora, ¿sí? Ya no ora con el griego en tuncano, sino ya ora con el griego huper en tucano, que es interceder por otros. Ya intercedo por el Señor. Cuando usted, por eso yo a veces le mando un mensaje, cuando ustedes piden algo por alguien, yo le mando un mensaje diciéndole en esto y en esto. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor, y a veces le pedimos al Señor cosas y resulta que el Señor quiere que usted sea preciso, ¿cierto? Señor, yo le pido por Orlando. Le dice el Señor, ¿cuál de los miles de millones de Orlandos que hay? Señor, yo le pido por Luis Orlando. ¿Cuál de los 500 millones de Luis Orlandos que hay? Ya no son miles, sino son 500. Señor, yo le pido por Luis Orlando Pinto. Ah, bueno, entonces ya no son Luis Orlando Pinto, ya hay como unos 200 o 100. ¿Sí? Pero especifíqueme. Yo le pido por mi hermano, ¿sí? Luis. Estoy orando por él. Pero no para que lo cambie su forma de ser ni nada, sino para que tú lo modeles de acuerdo a tu voluntad. ¿Entendió? Intercedamos, pero ¿qué dice Santiago? Dice que tenemos que pedir como qué, como conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu da como conviene. A cada uno le da lo que quiere, lo que Él tiene para él. ¿Eh? Si yo voy a estar orando y diciéndole, Señor, que tiene que resucitarlo, tiene que tal, y resulta que Él ya lo tiene para llevárselo. Y es así como nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios. ¿Dónde está Manuelito que se me fue, cierto? A ver, entonces vayámonos. La palabra de Dios dice que tenemos que velar y orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación, ¿cierto? Pero no podemos entrar en tentación. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 7? Vámonos para allá. Dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tampoco pueden. Miramos el 8. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios es clara, es precisa, es consigna. O sea, no puede cambiarse. No es lo que yo piense. No es lo que yo tome en consideración. No es lo que yo decida predicarles a ustedes. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en el 8? ¿Qué dice? Los que están en la carne no pueden complacer al Señor. Amén. O sea, no pueden complacer al Señor los que están en la carne. ¿Sí? Entonces, si usted está en el mundo y en la carne, ¿usted puede complacer al Señor? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Espíritu de Dios, dígame, ¿qué es lo que yo tengo que quitar del mundo? Porque si yo
como predicador le digo, bueno, hermano X, usted tiene que arrepentirse de esto y esto. ¿Sabe qué? Usted me manda para el carajo y se va de la iglesia. ¿Sí? Porque me estoy metiendo en su vida. Porque me estoy metiendo en su intimidad y la estoy sacando al pueblo. ¿Me entienden? Me estoy sacando a relucir. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios va a tu corazón, va a tu mente. Y le dice, ¿sabe qué? Estás caminando mal. No me gusta cómo caminas. ¿Cómo quiere que camine, Señor? Me gusta que camines así, así, así. Y de pronto vemos al hermano que entra con un vestido diferente. ¡Wow! Mire, cambió. ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo regeneró? ¿Quién lo renovó? Lo regeneró la palabra, pero lo reforma el Espíritu. Dios lo renueva. Es el que lo lleva a vivificar el poder del Espíritu de Dios. ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque yo creo que el Espíritu de Dios te lleva a ti a la palabra. O sea, te lleva a ti a la escritura para que tú entiendas y te revela lo que tú estás escribiendo. Fíjense que nosotros ahora en los devocionales, ¿sí?, hemos venido en un cambio. Gracias, Gloria. Hemos venido en un cambio. Ese cambio que hemos venido, lo hemos traído. ¿Cómo empezamos? Empezamos haciendo unos devocionales de acuerdo a unas citas bíblicas que nos habían dado de una casa, ¿sí?, de un sitio. Si usted tiene que hacer esto al año, ¿sí?, usted va y lee 10 minutos, listo, ya acabé, ya hice el del día de hoy. Va el día siguiente, ya hice el del día de hoy. ¿En qué lo está haciendo, mi amado hermano? En el Espíritu de Dios. ¿Se ha puesto usted a discernir la palabra? ¿Se ha puesto a usted a sojuzgarla? ¿Le ha dedicado media hora, una hora? ¿Sí? Porque ahí dice ahí, amados míos, amados hijitos. Si Pedro y Juan no eran papá de nosotros, pero nos dicen amados hijitos. Porque ellos son nuestros padres espirituales. Porque yo a ustedes les digo hijos, porque soy su papá espiritual. Pero no quiere decir, usted me puede decir, pero usted ¿por qué me dice hijo? No, es el Espíritu de Dios el que les va dando a ustedes la convicción y la certeza de lo que ustedes no están viendo. ¿Sí me entienden hasta ahí? Y es así como Dios dice en la palabra, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Pero después en el versículo 9, ¿qué dice? Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu del Señor realmente mora en ustedes, si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él. Amén. Aquí es importante esta cita bíblica. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos confundimos. ¿Sí? Hay muchos predicadores que dicen, salvos todos. Todos salvos. Pero es que, mi amado hermano, es diferente. A ver, un ejemplo que traía un predicador que me gusta muchísimo como predica y me llena. Él hablaba de un ejemplo que era a usted le gusta el queso. A usted le gusta de pronto, a mí me gusta el queso pera. ¿Sí? Que es todo durito, que es todo delicioso. A otro de pronto le gusta el queso 3 hojas, qué sé yo, cualquier cosa de eso. ¿Sí? Resulta que llegue y va a la tienda y ve que venden queso pera, venden diferentes quesos. Entonces le dice, deme una probita del queso este. Y usted llega y lo prueba. Dígame bien, lo está probando ese pedacito de queso. Usted entra a la casa del Señor, oye la palabra de Dios, de pronto le gusta. Dice, uy, me gusta este queso. Pero después, Señor, ¿y cuánto? Señor, esto, regáleme media libra de queso. ¿Pero cuánto vale? Vale tanto. No me alcanza. No puedo. Entonces usted no me lo venda. Es lo que muchas veces sucede con el Espíritu de Dios. Con nosotros, con nuestro Espíritu. ¿Sí? Estamos en el Espíritu. ¿Sí? Está el Espíritu de nosotros. Antes está en
¿Dónde? En la carne, en el espíritu de carne. Carne, alma y espíritu. Nosotros probamos. Y la palabra de Dios dice, muchos degustaron de la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora son, ¿qué? Falsos maestros, profetas falsos, opositores de Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, yo he dejado esa bendición, la he dejado. ¿Por qué? Porque no he querido. O sea, pudo más lo que yo quería, lo que yo deseaba en la carne, que el estar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque eso representaba para mí un sacrificio. Representaba para mí desprenderme de algo. Representaba para mí dejar cosas para poderme comer ese queso delicioso todos los días. Porque yo me llevaba que esa media libra me la llevaba y yo pienso que todos los días era así como hago yo con el queso que compro. Pedacito. Al mediodía, uy, tengo ganas de comer algo. O sea, a las 4 y inmediatamente bajo, corto mi pedacito de queso y mis medias nueves, como digo yo. Y así es como es el amor en Cristo Jesús. Usted todos los días está, como dice la palabra en Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Pero para él pudo haber sido una valentía. Pues yo creo que para él no. ¿Por qué? Porque él caminaba en la palabra, porque él estaba detrás de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? Él estaba viendo la obra de Dios, él estaba viendo todo, luego prácticamente él se degustaba en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le costaba a él? Mañana, tarde, noche, sí, y más noche, ¿sí? Orarle al Señor. Así como una vez yo les comentaba a ustedes que me gustaba de la pastora, que yo iba con ella y ella a veces la cogía en los carros, me tocaba detenerla. ¿Por qué? Porque ella todo el tiempo iba pensando en el capítulo que había leído y lo iba rumiando, lo iba sacando, lo iba degustando. O sea, se estaba comiendo el queso de pera que le correspondía. ¿Sí me entendieron? Y yo quería comerme ese queso de pera. Hasta que el día que pude caminar. Entonces yo todo el tiempo, Señor, en tus manos estoy. Señor, gracias, Señor. Ay, Señor, gracias porque tú me diste. Ay, Señor, tal cosita, tal bonita. Y de pronto me acordaba de algo y decía, uy, gracias, Señor, por esto otro, por esto otro. Y terminaba llegando al trabajo y en el trabajo estaba trabajando y de pronto empezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ay, Señor, mire, hoy estoy haciendo esto, mire, guíame en esto. O sea, caminaba ya en la palabra, ya no caminaba en mí. Ya era Él el que estaba en mí. ¿Sí? Y que hacía que yo pudiese caminar en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ese es el quit. ¿Sí? Ese es el cambiar, ese es el renovar el disquete. Es el renovarlo, no cambiarlo, sino renovarlo. Ah, Señor, es que yo, no, ¿cuál? Vamos a cambiar eso. Vamos a modelarlo a usted, vamos a llevarlo a que usted sea testigo de mi palabra y dé testimonio de mi palabra. Y me vuelvo testigo de la palabra, que es lo que estoy haciendo. Y en mi casa, en mis amigos, y todos ustedes cuando me vean caminar, van a decir que Él es testimonio. Jesús lo dijo. Yo soy testigo, yo vine a hacer lo que mi Padre, ¿qué? Me enseñó. Hacer lo de Él, a ser obediente. ¿Sí? Y para nosotros, lo que hizo Jesús es testimonio. O sea, Él nos dio un testimonio. ¿Qué hacemos nosotros como discípulos? Somos testigos de su palabra y del Espíritu de Dios. Y en la medida que nosotros caminamos en su palabra, fíjame bien, cada paso que usted dé tiene que ser en la palabra y en el Espíritu de Dios. En esa medida que usted camine en la palabra y en el Espíritu de Dios que dé usted, la gente va a ver su testimonio. ¿Sí me entendieron ahí? Ya más adelante, de pronto la pastora les hablará de testigos, testimonios y todas las cosas. Es muy bonito discernir eso más y más en lo profundo. Y es así como, mi amado hermano, la palabra de Dios lo dice aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice en el versículo 9? Pero ustedes no están en la carne, sino en el Rúa. Si el Rúa de Elohim realmente mora en ustedes. Si uno no tiene el Rúa del Mashiach, no le pertenece a él. Se acabó de leer.
Entonces, nosotros ya, óigame bien, nosotros, todos, no estamos en el espíritu de la carne. Nosotros ya estamos en el espíritu de Dios. Sus pensamientos no pueden ser pensamientos de la carne. Si su pensamiento de pronto aparece de la carne, entonces usted lo que tiene que es ir a la oración y pedirle al Señor que le borre eso, que le quite eso. Yo les comentaba a ustedes una vez que yo estaba, un sábado, que yo estaba leyendo la palabra porque tenía que prepararme para el día siguiente y vino una situación en donde yo no era capaz. Y de verdad que me subí y abrí el celular y estaba la oración de la pastora y empecé yo a oír la oración de la pastora y a llevarla en mis labios y en mi mente esa oración. Y inmediatamente pasó lo que yo tenía. Pasó, o sea, no quiere decir que usted no tenga la aflicción. No quiere decir que usted no tenga la tentación. No quiere decir que usted no esté de pronto entrando en ese desierto. Pero si usted corre a la palabra de Dios, si usted corre al Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Dios le da a usted esa fuerza. Diga el débil, amén, fuerte soy. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, en su palabra, amén. Es por eso que la palabra de Dios lo dice clarito, dice los más. Vosotros que vivís, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, óigame bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condición, ¿sí? Hay una bendición, hay una condición, hay un derecho, pero hay un deber. ¿Sí ven? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿cuál es el deber que tengo yo que tener con Dios? Que ese Espíritu more en mí. Pero para que Él more en mí, ¿qué tengo que hacer yo? Él quiere morar en mí. Él quiere estar en mí. La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta, llamo, ¿sí? ¿Ve? Yo quiero entrar a cenar contigo. Entonces tengo que estar con Él mañana, tarde y noche cenando. ¿Sí? Hablando. Qué bonito cuando usted tiene una pareja y su pareja y usted están a la par. Usted dice, bueno, 1 Corintios, y el otro le dice, no, pero acá hablamos de Gálatas. ¿Sí? Y pero es que en Deuteronomio dice tal cosa con respecto a eso. ¿Sí? Eso nos pasó con la pastora cuando yo estaba con ella, ¿cierto? Recuerda que duramos 2 años y medio en ese discurrir. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, ella misma se explica, ella misma se vivifica en cada uno de nosotros. ¿Pero quién lo hace? El Espíritu de Dios. Amén. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, nada hay cucas. Ahí sí, perdió hermano el tiempo. Tiene que venir, ¿sí? Disponiéndose. Tiene que, a la entrada, limpie sus zapatos, ¿sí? Órele al Señor. Y todo el camino que se venga, si está montado en el bus, Señor, en tus manos estoy. Es lo que yo hago cuando monto en el carro. Yo empiezo a entregarle todo al Señor. ¿Sí? Todo, desde mis labios, desde mis ojos, desde mi boca, desde mis manos, desde mis pies, desde todo mi cuerpo, desde todas las partes internas mías, todo se lo entrego al Señor. Y al final, ¿qué le digo? Ya como le he entregado al Señor, le he entregado a Jesús toda esta cosita, entonces, Señor, yo le voy a entregar ¿qué? ¿Qué le entrega a usted que es importante para Dios? ¿Y qué está en el corazón de Dios? ¿Qué está en el corazón suyo? Amén, la voluntad, ¿cierto? Entonces yo le entrego al Señor la voluntad. Digo, Señor, toma mi voluntad. Mi voluntad es suya para que tú puedas hacer todo. Y toma, coge todo. Yo no vengo a hablar, como yo esta mañana le dije, Señor, yo no voy a predicar, yo no voy a hablar. Eres tú el que habla por mí. ¿Sí? Habla, enséñales a ellos. ¿Sí? Enséñales que en la medida que yo hable, yo también aprendo. Fíjame bien, estamos todos siendo enseñados. Yo no vine enseñado. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña todo. O sea, esto que estoy hablando, lo estoy también aprendiendo yo. Enséñales, Señor, enséñales, llévenles a ellos, coja el corazón de ellos, voltéelo, tal cosa. Y al que no vino, prepáralo. ¿Y cómo se prepara uno?
¿Qué hicimos? Oramos. Después de la oración, ¿qué hicimos? Alabamos al Señor. Fuimos. Él nos llevó, nos trajo la carta. Bueno, mi amado hermano, aquí está la carta suya. ¿Qué quiere? Yo quiero, ¿sí? Danzamos, listo. Entonces voy a darte danzamos, listo. ¿Y qué es lo que haces tú? En ese momento estás danzando y te viene la carta y te trae a ti la porción. Tú dispones tu cuerpo, ¿sí? Tu mente, todo lo tuyo, tu alma y tu espíritu para poder recibir ese mensaje que viene, que es el plato principal del día de hoy. Y vienes tú y te lo sirven, pero si tú no tienes tenedores ni tienes manos, ¿con qué te lo puedes comer? Entonces, ¿qué dice el Señor? Levanten las manos. Coloquen las manos ¿para quién? Para Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el que permita que ustedes puedan tomar la palabra y se la puedan llevar a su boca y disfrutar de esa palabra. Pero oiga, usted tomó el queso, lo probó, me gustó. ¿A cuántas personas les dice uno, tómense este juguito y llegan y lo prueban y dicen, no, ese jugo no me gusta? Sin saber cuántas vitaminas, cuántas proteínas y cuántos elementos tiene para su cuerpo, para ese templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios mora, la otra vez les explicaba, le dije yo, morar, ¿qué significa? Morar es entrar a un lugar. Morar es estar en un lugar. Pero qué diferente es cuando vosotros, la palabra de Dios dice, sed llenos. La palabra de Dios dice, estad llenos. Y la palabra de Dios dice, somos llenos. Después se los explico. Hoy los dejo con esa inquietud. Sed, estad, somos. ¿Sí? Así como la pastora decía, arrepentido, arrepentimiento y arrepentidos. Sed, estad y somos. ¿Por qué? Porque es diferente cuando usted tiene al Espíritu de Dios y dice, bueno, este novio que tengo no me lo quita. Ese ocupa un cuarto especial. Este nada más llegue hasta ahí. ¿Sí? Este negocio que yo tengo tampoco me lo toca. ¿Sí? Y le están dando en la cabeza con el negocio, sí, está. Lleve el bulto, le roban, le quitan, y usted, no, es que ese es mi negocio. ¿Sí? Cuando Dios quiere que usted reciba la administración, reciba el consejo, reciba ese consuelo, y usted pueda verdaderamente. Es diferente cuando usted tiene, muchas veces ha pasado, o me ha pasado a mí. Voy a despegar algo de una hoja y al ir a despegar arranco la hoja. ¿No les ha pasado eso? Al ir a despegar ese matachito, sí, arranca la hoja. En vez de arrancar solamente el matachito, arranca usted toda la hoja. Pero si usted se va con paciencia, suelta por un ladito, suelta por otro y le va metiendo la manita, va separando eso y termina usted despegando ese pegante, esa pegantina, sin romper la hoja. Eso también pasa con nuestra aflicción. Eso pasa con aquello que usted tiene en su corazón que le impide soltarlo. Dependiendo de cómo usted lo suelte, en esa forma ese pegante se va a desprender. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es agua. El Espíritu de Dios es viento. El Espíritu de Dios es fuego. Si usted tiene por decir, un problema, una atadura, esa atadura puede ser de diferentes formas. Puede ser un candado, puede ser de pronto unas cadenas, puede ser de pronto un lazo, puede de pronto ser algo limpio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que con un cuchillo yo puedo cortar las cadenas? ¿Qué tengo que llevar? Un fuego, ¿cierto? O una cegueta. Entonces, ¿quién me enseña a mí qué es lo que tengo que usar? ¿Qué debo de usar para esa esclavitud, para esa atadura? El Espíritu de Dios, ¿cierto? En la palabra. Y la palabra me dice, ¿sí?, tal cosa, rompe las cadenas. Entonces digo, wow, Señor, entonces ¿qué tengo que usar? Voy a romper las cadenas, entonces ¿qué tengo que usar? El fuego, ¿sí? La cizalla, para poder romper las cadenas. Si no, no puedo romperlas.
Entonces tengo que usar una palabra de Dios que sea la que rompa, la que queme, la que purifique esa cadena. ¿Para qué? Para que la destruya, la queme completamente. Amén. ¿Hasta ahí entendidos? ¿Cierto que sí? Y es así como Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje de esta palabra de Pablo. Vayámonos al 10. Y si el Mashiach está en ustedes, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Ruach es vida a causa de la justicia. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir al pecado. Jesús murió por nosotros. Jesús se inmoló en la cruz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Pero es el Amrio, aquel que ya fue y que tomó y que tiene un poder infinito. ¿Sí? Y él ya sojuzgó todo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. El justo. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Pero ¿quién me da a mí la fe? El Espíritu de Dios. Es el que me convence de pecado. Es el que me convence de justicia y es el que me convence de juicio. ¿Cierto? La palabra de Dios misma lo dice. Entonces, esa convicción, esa certeza que me da el Espíritu de Dios, ¿sí?, es la que me muestra que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad puede estar muerto, ¿sí?, pero está resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo hace resucitar. Entonces todos somos metidos allá, vamos y somos bautizados en agua y en fuego, ¿sí?, y en ese momento salimos, morimos, resucitamos, ¿sí?, y es el Espíritu de Dios el que dice, con la palabra de Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo estoy llevando al río Jordán. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como Dios quiere que usted lo haga. En el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora sí entienden por qué yo digo vivificar. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros estábamos en el mundo, o sea, acuérdense cuando hablábamos de caminemos en Cristo, antes de y después de. ¿Sí? Nosotros estábamos antes de, éramos cuerpos mortales, pero nuestra mente era carnal. Y todo lo que hacía nuestro cuerpo era carnal. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, nuestra mente es espiritual. Y lo que haga nuestro cuerpo es espiritual. Entonces, si usted va a hacer tal cosa, si usted va a hacer una cosa que usted antes hacía en lo natural, el Espíritu de Dios le da a usted la revelación para que usted lo realice con más amor, con más certeza, o de pronto no lo realice. Le diga, esto es pecado. Hay cosas que muchas veces creemos que estamos haciendo bien. ¿Sí? Y es lo que le pasa a mucha gente que camina en la otra línea. Bien, yo voy a hacer el bien. ¿Yo hago el bien? Sí. Creemos que estamos haciendo el bien. Pero resulta que la palabra me dice que si usted quiere gozar de la gloria venidera, si usted quiere gozar, tiene que ser un campeón y tiene que, ¿sí?, correr día a día, momento a momento, la carrera para que usted pueda ser coronado. ¿Sí? Ayer alguien hablaba sobre la corona. Y en esa forma, ¿qué pasa? En esa forma es el Espíritu de Dios el que a usted le dice cómo tiene que caminar, cómo tiene que usted hacer este negocio, cómo tiene usted que hacer, y hasta le pone el dibujo. Si usted tiene que hacer una presentación, le pone cómo tiene que presentar el trabajo, le pone cómo tiene que hacer el dibujo. Para todas esas cosas se la pone en su corazón. Y usted, ¿o qué hizo el Señor con los israelitas que tenían que hacer el tabernáculo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios les dio a ellos ciencia, conocimiento, sí, y sabiduría para poder hacer lo que cada uno tenía que hacer.
¿Sí me comprende? Porque el Espíritu de Dios da como conviene. Como conviene, mi amado hermano. Vayámonos entonces al 12, ¿cierto? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces fíjense que hay un deber como hay un derecho. Hay un deber como hay un derecho. Dice más, así que hermanos, deudores somos ¿a qué? ¿A quién somos deudores? Al Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? Aquel que envió su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que por su sangre nosotros fuésemos redimidos. Para que por su sangre nosotros seamos sanos, sanados, como dice la canción, ¿cierto? Está obrando en mí. ¿Para qué? Para sanidad. Sí, está obrando en mí. ¿Para qué? Para que yo aprenda a conocerlo a Él. Y de esa forma, y fuera de eso, entonces nos dice, nosotros no vivamos según la carne, sino que tenemos que empezar a vivir según el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos trae el Espíritu? ¿Nos trae qué? Dones, y nos trae frutos, y nos trae una enseñanza que más adelante tenemos que hablar en las funciones del Espíritu de Dios, para que podamos entender el mensaje bien. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el que hace que mueran las obras de la carne? ¿Seré que yo, Señor? Me pasó una vez y con esto terminamos. Una vez yo, en el mundo era fuerte en algo y en el Espíritu de Dios era débil en ese algo. ¿Sí? Entonces, en el mundo era X menos, en el mundo era X más y aquí era X menos. Y yo quería potencializar X menos para que fuera X más. Y el enemigo venía con X más y me decía, wow. En los que tienen problemas de pronto que sufren de claustrofobia, ¿cierto? Van a entrar a un espacio oscuro y se quedan quietos. ¿Ya? Y el enemigo les dice, no entre porque ya está un poco, ¿no? De animales y tal cosa, ¿listo? No le permite entrar. Pero si usted está en el Espíritu de Dios, le dice, enfréntate, sé valiente, esfuérzate. La palabra de Dios dice que el débil fuerte es tal cosa y le enseña a usted. Entonces, en ese X menos que yo tenía acá, yo llegaba y yo cerraba los ojos, decía, yo no miro, yo cierro mis ojos, ya agachaba la cabeza y la metía ya como a la avestruz, que el pastor dice que no es así, pero bueno, la metía en medio de las piernas allá y enterraba yo esa cabeza. Y volvía y la sacaba y de pronto, wow, ahí estaba otra vez toda esa cosa que el enemigo quería traerme. Y me la mostraba y yo, Señor, ¿qué hago? Entonces fui donde el pastor y le dije, pastor, tengo este problema. Estoy fregado. No, ¿cómo así que está fregado? Yo no puedo estar todo el tiempo agachado, arrastrado. Yo no, vaya a la palabra y dígale al Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Si son obras de la carne, pues vaya a la carne. Dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar y ¿qué? Ayunar. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la palabra y en la palabra encontré Zacarías. Y empecé a hacer los ayunos de Zacarías. Y empiezo yo a ayunar en Zacarías, en la palabra de Zacarías. Y empiezo yo a hacer ayuno. Y empieza el Señor a vivificar. Empieza el Señor a quemar todas esas cosas. Empieza a hacer la obra. Fíjame bien, y fue algo tan bonito, tan maravilloso, que Él hizo la obra y yo me podía enfrentar a todo eso y no sentía nada. Y yo le decía, wow, Señor, como el día que yo sufrí de celos. Eran unos celos enormes, no celos, porque celo es cuando uno quiere ser más que el otro, pero siendo mejor en lo que él está haciendo, ¿cierto? ¿Ven? Ese es celos. Vamos, yo tuve celos un día de la pastora. ¿Sí? Quería saber más de lo que ella, o quería saber lo que ella sabía en cuanto a la palabra de Dios. Esos celos que yo tenía eran fuertes, eran intensos, y era una esclavitud para mí, pobre de mí. Pero otra vez les comenté.
Y un día estaba almorzando, comiéndome una comida deliciosa, y oí una voz y ¡pum! Se tiró la comida. Perdí la comida, hermano. ¡Wow! Y era una comida, pero súper deliciosa. Era un sancocho esos de campo. Y ¡wow! Esos que son todos llenos así como de brasa, que tienen el humo de la brasa ahí metido dentro del sancocho. Y perdí el sancocho. Hasta que aprendí a que es Dios el que hace por mí. Él está obrando. Él es el que hará. Cuando yo empecé a buscarlo a Él, yo le dije un día, Señor, haz en mí la obra. Óigame bien, y fue como algo así, maravilloso. Como si de pronto en una carretera destapada va usted al día siguiente y ya está pavimentada. Y usted, ¿y esto cómo se pavimentó? Y usted pasa por encima de la carretera, y dice, ¡wow! ¡Qué belleza! Y así es, mi amado hermano. Bueno, aquí quedamos ya, ¿cierto? ¿Listo? Cerramos los ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la forma como tú trabajas en la vida de cada uno de nosotros. Porque tú tienes un querer como el hacer, mi amado Dios. Pero ese querer que tú nos das, Señor, tú nos trajiste para recibir tu mensaje y poder cada día aprender a caminar en ti, Señor. Porque lo que tú anhelas en tu corazón es que nosotros estemos así como estuvo Adán contigo, el comienzo de los comienzos. Estemos allá, que todos los días, mañana, tarde y noche, seas tú, Señor, caminando en nosotros. Y que nosotros podamos estar en ti, mi amado Dios. Sabemos que somos criaturas que somos finitas, que tenemos una capacidad finita. Pero tú harás en nosotros, en el poder de tu Espíritu y en la palabra, harás que nosotros la capacidad ya no es 5 centímetros, se vuelva de 100, se vuelva de 1000, se vuelva de 1.000.000 y que sea inagotable, mi amado Dios. Que podamos ser inagotables en tu palabra. Que entre cada día más y más y no haya ninguna limitación para que entre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de ti, mi amado Dios, está abriendo, está ampliando las estacas y está llenándonos de tu palabra cada día más y más. Gracias, mi amado Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y llévanos con bien, Señor. Permita que nosotros podamos estar en casa llenos de tu Espíritu, mi amado Dios, y en tu palabra, Señor, caminando en tu palabra, para que podamos ser cada día más y más. Y que cuando vengamos a recibir, Señor, complementemos. Así como Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Y en esa forma, Señor, tú a nosotros nos haces idóneos de tu palabra. Tú nos complementas, mi amado Dios, para poder caminar en ti y poder disfrutar de esa esperanza gloriosa que es la salvación, que es de estar en tu presencia, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.